Hace más de 3000 años, surgió una fe que transformó la historia, el monoteísmo. De Abraham nacieron tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam. Hoy veremos cómo se desarrollaron, cómo se dividieron, y cómo sus caminos han provocado guerras, alianzas y transformaciones. Bienvenidos a Caos en la Historia. Judaísmo. El judaísmo es la fe del pueblo elegido. La Torá, la alianza, el pacto con un Dios único. Como vimos en el capítulo anterior, el pueblo judío resistió exilios, persecuciones y diásporas, convirtiéndose en la raíz de las otras religiones abrahámicas. La Torá, también conocida como los 5 libros de Mosé o el Pentateuco, es la obra básica del judaísmo. Allí se describen los orígenes del pueblo judío, su pacto, así como la naturaleza de su relación con Dios y provee las herramientas, llamadas mandamientos, que se usan para establecer y mantener esa relación. De acuerdo con la tradición judía, Dios dictó todo el texto de la Torá a Mosé. Esto incluye el libro de Génesis, previo al nacimiento de Mosé, el libro de Deuteronomio, que es principalmente un discurso que Mosé dio al final de su vida, secciones narrativas, como la historia de Bilam y Balac, donde Mosé no pudo haber estado presente, así como las largas secciones legales que se encuentran a lo largo de los 5 libros de la Torá. La Torá fue compilada durante un periodo de 40 años, comenzando con la revelación en el monte Sinaí en 1312 antes de la Era Común, y culminando con la muerte de Mosé en 1272. Antes de la Era Común. La Torá es la obra básica del judaísmo y contiene las instrucciones de Dios para vivir una vida judía. De acuerdo con la tradición judía, Dios transmitió el texto escrito, palabra por palabra a Mosé, y su versión final se completó al morir Mosé en el año 1272, antes de la Era Común. Cristianismo. En el siglo I, surge el cristianismo. Jesús de Nazaret, un joven predicador judío, proclama el amor y la salvación para todos. Su muerte y resurrección, según la tradición, marcan el inicio de una nueva fe. Con el emperador Constantino y el edicto de Milán en el siglo IV, el cristianismo deja de ser perseguido y se convierte en religión oficial del Imperio Romano. A eso se le llama estrategia. La Biblia es el principal libro sagrado del cristianismo. Está compuesta por 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Más que de un libro, se trata de un conjunto de textos escritos en épocas distintas, en los que se aborda la relación entre Dios y la humanidad. El Antiguo Testamento incluye textos que también son sagrados para el judaísmo, como los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, los libros históricos, los textos proféticos y los escritos sapienciales. Por su parte, el Nuevo Testamento narra la vida de Jesucristo, sus enseñanzas y la fundación de la Iglesia cristiana. Grigori Kessel, investigador de la Academia Austríaca de Ciencias, descubrió una traducción del Nuevo Testamento de 1750 años de antigüedad, una de las más antiguas hasta el momento. Kessel utilizó fotografía ultravioleta en imágenes escaneadas de manuscritos conservados en la Biblioteca Vaticana. Así, descubrió un pequeño fragmento de una traducción siríaca, escrita en el siglo III a.C., la cual había sido borrado y tapado por otros manuscritos. Esta escritura es una pieza más del complicado rompecabezas que es la historia de la Biblia. Christoph Markschies, profesor de cristianismo antiguo de la Universidad Humboldt de Berlín, explica que los evangelios del Nuevo Testamento datan hacia el año 70 después de Cristo. Las transcripciones más antiguas que tenemos son papiros de la primera mitad del siglo II, que se encontraron en el actual Egipto. La versión más antigua del Nuevo Testamento que existe hasta el momento es el Códice Sinaítico, que data del año 400 después de Cristo, según Markschies. Es uno de los 3 códices más antiguos que originalmente contenían la Biblia completa en griego. Los otros 2, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino, que son de la misma época. La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C.,
Cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II para aportar a la biblioteca de Alejandría la historia del pueblo de Israel. Durante meses, pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapienciales y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego. Así nació la llamada Biblia de los 70 o Alejandrina, también Septuaginta, en la que se basa el texto cristiano actual. Pero el cristianismo también se fractura. En el siglo XI ocurre el gran cisma. La Iglesia de Roma, liderada por el Papa, se separa de la Iglesia ortodoxa, con sus patriarcas y liturgias más antiguas. La Iglesia ortodoxa, también conocida como Iglesia Oriental, es una de las vertientes principales del cristianismo. El cisma del año 1054 marcó la separación definitiva entre la Iglesia Católica Romana, Occidente, y la Iglesia Ortodoxa, Oriente. Antes del cisma, las iglesias cristianas formaban parte de una única Iglesia universal, con 5 patriarcados principales: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. La Iglesia Ortodoxa, como dice su nombre, mantiene el credo original sin las alteraciones introducidas por la Iglesia Católica Romana. Algunas diferencias doctrinales clave son: Espíritu Santo. En la versión original del credo, el Espíritu Santo procede solo del Padre. La Iglesia Católica Romana añadió la frase et filioque, y del Hijo, lo cual es rechazado por la Iglesia Ortodoxa. Purgatorio. La Iglesia Ortodoxa no reconoce el concepto de purgatorio tal como lo define la Iglesia Católica Romana. En cambio, cree en un estado intermedio después de la muerte, donde las almas pueden ser purificadas mediante oraciones y buenos actos de los vivos. Pecado original. La Iglesia Ortodoxa habla de pecado ancestral o condición caída en lugar de pecado original. Este término subraya cómo el pecado de Adán y Eva afecta a toda la humanidad, pero no implica una culpa individual innata. Inmaculada Concepción. La Iglesia Ortodoxa afirma que María, Madre de Jesús, nació de manera natural y fue santificada por la gracia divina desde su concepción. Protestantismo. La Reforma Protestante se refiere a la amplia revuelta religiosa, cultural y social de la Europa del siglo XVI, que rompió el yugo de la Iglesia medieval, permitió el desarrollo de interpretaciones personales del mensaje cristiano y condujo al desarrollo de las naciones, Estado modernas. Se considera uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Occidente. En la actualidad los académicos interpretan a las reformas protestantes como una serie de protestas contra la corrupción de la Iglesia medieval, que buscaban su reforma sin ninguna intención por parte de sus líderes de romper con la Iglesia. Un primer ejemplo fue la Reforma Bohemia, precursora de la Reforma Protestante, que inicialmente solo buscaba poner remedio a las prácticas de la Iglesia contrarias a la Biblia. Esos movimientos fueron condenados por la Iglesia como herejías y se condenaron sistemáticamente, a menudo de forma violenta, en un intento del clero por mantener su autoridad y poder. Uno de los primeros fue el de los paulicianos, que defendían una vuelta a la sencillez del primer cristianismo y de la vida de San Pablo, y rechazaba los sacramentos de la Iglesia. Los paulicianos terminaron siendo lapidados, quemados en la hoguera o exiliados. Martín Lutero y las indulgencias. Martín Lutero, un monje alemán que protestó contra la venta de indulgencias. Independientemente de las fechas que se escojan para la Reforma Protestante, Martín Lutero tiene un papel fundamental y sus trabajos, su carisma y su inteligencia pusieron en marcha un movimiento que él nunca había querido y que, sin duda, ni siquiera pudo imaginar. En 1512, el Papa León X, cansado de enviar emisarios para hacer entrar en razón a Lutero, lo amenazó con la excomunión, a menos que se retractara. Lutero quemó públicamente el edicto, conocido como bula papal, en Wittenberg y fue excomulgado en 1521, con lo que, según la doctrina eclesiástica, ya no estaba en estado de gracia con Dios y debía ser evitado por los creyentes.
Fue citado a un encuentro con las autoridades civiles en la ciudad de Worms, donde se le instó a retractarse pero se rehusó. Muchos otros príncipes y nobles apoyaron la reforma por el mismo motivo. La Iglesia, como una entidad política poderosa, había tenido influencia en los derechos sobre tierras, sucesiones, e incluso guerras, durante siglos y al alinearse con la causa protestante, esos nobles consiguieron una mayor autonomía y poder. No obstante, la separación de la Iglesia no fue pacífica ni amistosa y mucha gente fue asesinada, a la vez que se destruyeron monasterios, iglesias y obras de arte religioso. En Escocia, el reformista John Knox instigó la destrucción de monasterios, conventos e iglesias de manera tan extensiva que muchos quedaron reducidos a ruinas. Los conflictos finalizaron, al menos oficialmente, con la Paz de Augsburgo de 1555, que estableció que los monarcas podían elegir para su región o bien el catolicismo romano o el luteranismo, y que esa sería la confesión de fe oficial de su pueblo. Sin embargo, la Contrarreforma, que fue la respuesta de la Iglesia al movimiento protestante, aunque puso remedio a algunos abusos, incluida la abolición de las indulgencias, y realizó otras reformas significativas, prolongó el conflicto en su intento de reconvertir a las regiones. Las tensiones entre protestantes y católicos dieron lugar finalmente a la Guerra de los 30 Años, 1618 a 1648. En la que murieron unos 8 millones de personas y que devastó los territorios del Sacro Imperio Romano. La Paz de Westfalia puso fin a esta guerra, en la que se reconocieron los mismos principios que en la Paz de Augsburgo y se extendió la libertad religiosa para practicar en privado la propia fe, para los casos en los que fuera distinta de la religión oficial del país. Islam. En el siglo VII, Mahoma proclama la última revelación, el Islam. Con el Corán como guía y los 5 pilares como base, el Islam se expande rápidamente. De la península arábiga llega al norte de África, Asia y parte de Europa, fusionando religión y política. Corán. Libro sagrado de los musulmanes, considerado la revelación de Dios. Complementado por el llamado Hadith, o tradiciones, es el fundamento del Islam y autoridad última en cuanto a dogma y creencia, en cuanto a jurisprudencia, culto, ética, y en cuanto a la sociedad, a la familia y a la conducta individual. El Corán contiene dogma, leyendas, historia, ficción, religión y superstición, leyes sociales y familiares, oraciones, amenazas, liturgia, descripciones imaginativas del cielo, del infierno, del juicio final, la resurrección, etc. Una combinación de realidad y fantasía, frecuentemente privada de fuerza y originalidad. Los fragmentos más creíbles son aquellos en los que se descubre claramente una influencia cristiana y judía. El Corán fue revelado por Aya, al último mensajero Muhammad, en lengua árabe entre los años 610 y 632. Desde entonces, se ha mantenido preservado en las formas tanto oral como escrita del árabe, para los 1.500 millones de musulmanes en todo el mundo. El Corán está compuesto de 114 capítulos, cada uno de los cuales contiene versículos. El número total de versículos en el Corán es 6.236. Algunos de los capítulos son largos y contienen cientos de versículos, mientras que otros son cortos y apenas tienen unos pocos. Por ejemplo, Sura Al-Kawthar, capítulo 108, solo tiene 3 versículos, mientras que Sura Al-Baqara, capítulo 2, tiene 286 versículos. Es un dato muy importante, yo la verdad es que necesitaba saberlo, ahora puedo dormir tranquilo. Las Cruzadas. Choque de religiones. En el año 1095, el Papa Urbano II hizo una llamada a todos los cristianos de Occidente para reconquistar Tierra Santa de manos de los musulmanes, lo que motivó que se sucedieran diversas expediciones militares durante más de un siglo. Primera Cruzada, 1096 a 1099. Tras la conquista de Antioquía, en 1099 los cruzados se apoderaron de Jerusalén y crearon varios estados feudales. Segunda Cruzada, 1147 a 1149.
predicada por San Bernardo de Claraval, fue dirigida por Luis VII de Francia y el emperador Conrado III, y concluyó en fracaso. En 1187 Jerusalén fue reconquistada por Saladino. Tercera Cruzada, 1189 a 1192. Fue dirigida por Federico I Barbarroja, Ricardo Corazón de León y Felipe II de Francia. No pudieron reconquistar Jerusalén, pero Ricardo, el rey inglés, se apoderó de Chipre y de San Juan de Acre. Cuarta Cruzada, 1202 a 1204. Aunque su destino era Egipto, los cruzados venecianos la dirigieron contra el Imperio bizantino. Tras la conquista de Constantinopla, crearon el Imperio Latino de Oriente. Quinta Cruzada, 1217 a 1221. Dirigida por Andrés II de Hungría contra Egipto, consiguió conquistar la fortaleza de Daimieta, pero pronto fue abandonada. Sexta Cruzada 1228 a 1229. Fue organizada por el emperador Federico II, que ocupó Jerusalén, Belén y Nazaret gracias a un pacto con el sultán de Egipto. Séptima Cruzada 1248 a 1254 y Octava Cruzada, 1270. Fueron emprendidas por Luis XI de Francia, contra Egipto y Túnez, respectivamente, y las dos fracasaron. Durante 2 siglos, las cruzadas mezclaron fe, comercio y ambición. Las ciudades santas cambiaron de manos, Constantinopla fue saqueada, y el odio entre religiones se profundizó. Conflictos modernos. El choque no terminó en la Edad Media. Con la creación de Israel en 1948 y la resistencia palestina, los conflictos entre católicos, judíos y musulmanes siguen vivos. La Liga Árabe, fundada en 1945, buscó unir a los países árabes frente a Occidente e Israel. En 1967, la Guerra de los 6 Días llevó a Israel a ocupar territorios clave: Cisjordania, Gaza, Sinaí y los Altos del Golán. Actualmente hay un conflicto bélico entre Israel y facciones armadas de diferentes naciones árabes. Estos conflictos no son solo políticos, tienen raíces religiosas que se remontan a milenios atrás. ¿Qué las une? ¿Qué las separa? 3 religiones, un mismo ancestro, Abraham. Las 3 creen en un único Dios y en la trascendencia del alma. Pero difieren en su visión de Jesús, profeta para el Islam, Mesías para el cristianismo, maestro para el judaísmo. Sus textos sagrados tienen relatos comunes, pero también interpretaciones distintas. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Hoy, estas religiones siguen vivas, dando sentido a millones. Pero también marcando fronteras y conflictos que llegan hasta nuestros días. ¿Te gustaría que profundizáramos en alguno de estos conflictos, o tal vez en los símbolos compartidos, en las alianzas y rivalidades que surgieron con la expansión colonial y la globalización? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este viaje, comparte el video y suscríbete para seguir descubriendo la historia con nosotros. Aquí, en Caos en la Historia, donde las batallas del pasado y del presente cobran vida.